Mi nombre es Fátima Rosales Amador, soy estudiante de la Universidad Benito Juárez en la licenciatura de Estomatología, Técnicas de Anestesia. Las fotografías van a ser realizadas sin la aprobación de la doctora, pero se procura anestesiar en las zonas que están a punto de ver. La primera va a ser la técnica supraperióstica, también conocida como infiltración local. Es una técnica sencilla, tiene una tasa de éxito muy alta. La zona anestesiada es de ramas terminales mayores, pulpa, raíces dentarias, periósteo bucal, tejido conjuntivo y mucosa. Las indicaciones van a ser que la anestesia pulpar va a estar limitada de 1 a 2 órganos dentarios. Y en partes blandas, los nervios anestesiados van a ser los ramos terminales mayores del plexo dentario. Las contraindicaciones van a ser infección o inflamación en la zona, el hueso que se encuentre denso en la zona. La aspiración va a ser pasiva. La técnica va a ser que vamos a tener una aguja de calibre 27. El punto de inyección va a ser el pliegue bucal por encima de la región apical hacia el hueso. Realizar en cualquier tipo de anestesia, puede secar, tópico, elevar labio y mantener tenso. Situar la jeringa paralelamente al eje mayor de la pieza y la introducción a la aguja a la altura del pliegue y avanzar. Avanzar la aguja hacia la región apical del diente por encima de ella sin tocar el hueso. Realizar aspiración negativa e introducir en espacios con 1/3 de cartucho durante 20 segundos. Evitar que los tejidos se hinchen y retirar la jeringa lentamente. Segunda técnica de anestesia. Maxilar, bloqueo nervio alveolar superior posterior. Uso frecuente con una tasa de éxito elevada. En efecto, va a ser en tercera, segunda y primera molar, excepto la raíz del mesial del primer molar. Los nervios anestesiados van a ser el nervio alveolar superior, posterior y sus ramos. Tomar en cuenta el tamaño del cráneo y la profundidad de penetración. Con otros nombres se le conoce como bloqueo de tuberosidad o bloqueo del nervio cigomático. Las ventajas que tiene es que es una técnica traumática en el área extensa del tejido blando, no hay contacto con el hueso, reduce el volumen, la solución anestésica necesaria para 3 supraperiósticas. La técnica va a ser que necesitamos una aguja de 27. El punto de inyección va a ser a la altura del pliegue mucobucal por encima del segundo molar del maxilar. El punto de referencia va a ser de la tuberosidad del maxilar y de la apófisis cigomática. La orientación del bisel hacia el hueso y abrir parcialmente la boca, retener la mejilla, mantener tenso el punto de inyección, introducir la aguja por encima del segundo molar y avanzar a 45 grados con respecto al plano oclusal. Se va a realizar una aspiración y se va a depositar el anestésico, va desde 0.9 a 1.8 durante 30 a 60 segundos, retirar ligeramente la jeringa. La tercera técnica va a ser la técnica de bloqueo del nervio alveolar superior posterior. Maxilar, bloqueo del nervio alveolar superior posterior. El plexo del nervioso de los molares superiores se logra una anestesia en pulpa, periodonto, en encía vestibular, el labio superior y la parte lateral de la mejilla. La aguja penetra a nivel del fondo del surco de la molar y va a estar dirigido hacia el hueso con una angulación de 20 grados, con una aspiración y finalmente se inyecta aproximadamente de 2/3 del contenido del cartucho de anestésico. La cuarta técnica es el bloqueo del nervio alveolar superior anterior, que bloquea el plexo nervioso de incisivos y caninos superiores. Logra la anestesia en pulpa, periodonto, tabla externa, encía vestibular, labio superior y parte superior de la mejilla. La aguja penetra la piel en el fondo del surco de la pieza a tratar. El bisel siempre debe estar dirigido hacia el hueso de angulación de 30 grados. La aspiración y finalmente se inyecta aproximadamente 2/3 del contenido de cartucho. La quinta va a ser el bloqueo del nervio alveolar superior medio.
que va a bloquear el plexo nervioso de las premolares y raíces mesiovestibulares de la primera molar superior. Se logra una anestesia en pulpa, periodonto, tabla externa, encía, vestibular, labio superior. La aguja penetra a nivel del fondo de surco entre los premolares. Debe estar dirigido hacia el hueso de la angulación entre 25 y 30 grados. Aspiramos y finalmente se inyecta aproximadamente 2/3 del contenido del cartucho de anestésico. Técnica de anestesia del nervio nasopalatino, también llamado esfenopalatino, emerge del agujero anterior cubierto por la papila intericentiva palatina. La zona de inervación va a ser en la fibromucosa palatina del canino a canino. El punto de punción va a ser debajo de la papila. Este es muy doloroso y la recomendación es colocar a costado de la papila e introducir de 1 a 2. La angulación debe de ser de 90. Introducir solución anestésica de forma lateral sin mucha presión. Bloqueo del nervio palatino mayor o anterior, útil para procedimientos del paladar de tejidos distales del canino, menos traumático del nasopalatino. Las indicaciones van a ser reconstrucciones subgingivales o bandas, control de dolor de procedimientos quirúrgicos y periodontales de paladar. Los nervios anestesiados van a ser el nervio palatino mayor o anterior. Contraindicaciones que va a tener va a ser la inflamación o infección. La técnica va a ser que es una aguja ultracorta, el punto de inyección en tejidos blandos por delante del agujero nasopalatino anterior. Punto de referencia va a ser del nervio palatino anterior y la unión con el apófisis alveolar del maxilar y el hueso palatino. El trayecto de la aguja va a ser del lado opuesto de la boca del ángulo recto con respecto al área. El paciente debe estar de cúbito supino, con boca bien abierta, cuello extendido y girar la cabeza a la derecha o izquierda para mejor visibilidad. Localización del agujero palatino posterior. Se localiza en posición distal del segundo molar del maxilar de forma habitual. Se debe de secar el tejido y se debe de poner el tópico por 2 minutos de forma fría recomendablemente. Va a ser presionar el agujero y observar el isquémica, colocar la jeringa desde el lado opuesto y colocar los tejidos, depositar poco anestésico donde se formará la gotita y la solución de la mucosa, introducir más y observarla y contar con cuidado con el hueso palatino. Aspirar por 2 minutos, inyectar lentamente 30 segundos mínimo, no más de un cuarto. Retirar la jeringa y cubrirla. Bloqueo palatino del nervio nasopalatino. Técnica nervio alveolar inferior. Va a ser la segunda inyección más utilizada después de la filtración. El porcentaje de fracaso es alto. La administración va a ser bilateral. Está contraindicada a menos de cirugías bilaterales. Los nervios anestesiados va a ser el nervio alveolar inferior. Las contraindicaciones van a ser que son en procedimientos de múltiples piezas dentarias. Los inconvenientes van a ser la tasa de fracaso alta, tasa de aspiración. Las alternativas van a ser el bloqueo nervio mentoniano, nervio incisivo, inyección supraperióstica. La técnica va a ser que una aguja larga de 25 a 27. Puntos de referencia van a ser en la escotadura coronoidea, el plano oclusal. Realizar los pasos de cualquier tipo de anestésico. El extremo en aguja se deberá situar por encima del agujero de la mandíbula. De 60 segundos. Se debe retirar la aguja lentamente con la mitad de la aguja todavía en el tejido. Se vuelve a aspirar. Si la aspiración es negativa, inyecte parte de la solución anestésica restante de un cuarto. Retira la jeringa y espera de 3 a 5 minutos. El fracaso del anestésico va a ser el depósito demasiado bajo en el agujero mandibular y las complicaciones que podemos tener es un hematoma o una parálisis facial transitoria. En mandibular, nervio bucal o a lo largo. La división del ramo bucal, por lo que no se anestesia durante una BNAI, es el nervio anestesiado del nervio bucal.
La tasa de éxito es exitosa. La técnica es con una aguja larga de 25 a 27. Se realiza después de una BNAI, punto de inyección de la mucosa bucal y distal de la molar más distal. Los puntos de referencia va a ser molares mandibulares y pliegue mucobucal. Bloqueo del nervio mentoniano terminal del dentario inferior. Posee pocas indicaciones. Técnica es una aguja corta de 27. El punto de inyección va a ser el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano. El área de actuación va a ser del nervio mentoniano a la salida o anterior al mismo. La orientación bisel va a ser dirigida hacia hueso. Realiza todos los procedimientos generales como la aspiración y de 3 a 5 minutos para hacer que conlleve el proceso. Nervio incisivo terminal del nervio alveolar inferior. Las indicaciones de anestesia es que en ambos lados de la mandíbula. La técnica es una aguja corta calibre de 27, punto de inyección de pliegue bucal del agujero mentoniano y en el posterior se encuentra en el agujero del